Hola, mi nombre es Lady Juliet Mazo Valencia, del grado 10-2 de la Institución Educativa del Progreso, ubicada en el Carmen de Viboral. Y hoy les vengo a explicar el tema de probabilidades, donde veremos experimento aleatorio, espacio muestral, evento o suceso y hablaremos de la ley de Laplace. Durante el video les dejo por acá lo que sería el orden del video, donde hablaremos primero de la historia, el contexto histórico, hablaremos un poco del experimento aleatorio y de estas tres cositas. Más adelante veremos una introducción y explicación del tema, donde hablaremos de términos básicos, donde por medio de ejemplos aclararemos cómo realizar estos ejercicios. Por último, realizaremos 2 ejercicios de práctica para que puedan realizarlos más adelante con más facilidad. La historia de la probabilidad comienza en el siglo XVII, cuando Pierre Fermat y Blaise Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar, aunque algunos marcan sus inicios cuando Cardano escribió sobre 1520 el libro de los juegos de azar. Se habla de un intercambio de correspondencia entre Blaise Pascal y Pierre Fermat suscitada por el caballero de Meret. Se plantó un debate de determinar la probabilidad de ganar una partida, y se publicó posteriormente un libro sobre probabilidad. También se habla de importantes matemáticos que dieron vida a una de las ramas más complejas y con mayor aplicabilidad en el mundo donde vivimos. Ellos fueron Blaise Pascal, quien nació en el año 1627 y falleció en el año 1662. También se habla del matemático ilustre Pierre de Fermat, quien nació en el año 1601 y falleció en el 1665, llegando a vivir 64 años. Ellos hicieron innumerables aportes a la teoría de la probabilidad. Pierre-Simon de Laplace, uno de los más icónicos matemáticos en la historia y en la teoría de la probabilidad, nació en el año 1749 y falleció en el año 1827, llegando a vivir 78 años. La teoría de las probabilidades tiene su origen en los juegos de azar, como lo son los juegos de dados, los juegos de cartas, las ruletas, monedas al aire y otros juegos usualmente que se usan en los casinos. Los ilustres matemáticos en el año 1654, como dije anteriormente, tuvieron un intercambio de correspondencia discutiendo este tema. Años más tarde se habla de que el matemático Pierre-Simon de Laplace publica su libro que en castellano se leería algo como La teoría de las probabilidades, en el cual aparece uno de sus más grandes aportes para calcular la probabilidad de un evento o fenómeno cualquiera, que dice que se deberá efectuarse el cociente del número de casos favorables sobre el número de casos posibles, que en 1713 el teorema de Bernoulli y la distribución binomial, y en 1738 el primer caso particular estudiado por de Moivre. A mediados del siglo XIX, un fraile agustino austriaco inició el estudio de la herencia de la genética con sus interesantes experimentos sobre el cruce de las plantas de diferentes características. Su obra, La matemática de la herencia, fue una de las primeras aplicaciones importantes de la teoría de la probabilidad a las ciencias naturales. Por esto, desde los orígenes, la principal dificultad para poder considerar la probabilidad como una rama de las matemáticas fue la elaboración de una teoría suficientemente precisa como para que fuese aceptada como una forma matemática. El matemático ruso Andrei Kolmogorov la definió la forma axiomática y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad, que en la actualidad es parte de una de las teorías más amplias, más precisas, como es la teoría de la medida. Esta teoría puede ser utilizada en diagnósticos de medios y política, en fútbol, en pronósticos del tiempo y etc. Con esto podríamos concluir que la probabilidad es una de las ramas más importantes de las matemáticas y en la actualidad para facilitar la vida del hombre. Es útil en todos los campos de estudio y aprendizaje donde se necesiten estas condiciones de predecir. Después de haber escuchado un poco de la historia de las probabilidades, vamos a pasar a la introducción y explicación de este tema, donde veremos algunos términos claves, donde también explicaremos algunos ejemplos que nos ayudarán más adelante. Entonces, empecemos. En la probabilidad se ve el término de experimento aleatorio, espacio muestral y evento o suceso. El experimento aleatorio se refiere a un experimento o una prueba que consiste en repetir un fenómeno aleatorio con el objeto de analizarlo y traer conclusiones de su comportamiento. Es decir, son aquellos experimentos a los cuales no se puede predecir su resultado, ya que siempre tienen varios resultados. Para entenderlo mejor, veremos qué tipos de experimentos existen. Es decir, responder a la pregunta y si los resultados del experimento bajo las mismas condiciones son siempre los mismos y en qué caso se trataría de un experimento aleatorio. Entonces tenemos experimentos determinísticos, que son aquellos que se pueden predecir con exactitud, y experimentos aleatorios, que ya sabemos que se trata de aquellos que no sabemos el resultado y no se puede predecir. Algunos ejemplos básicos y que me ayudaron mucho a mí a la hora de estar aprendiendo este tema y que considero que ayudan a ilustrar mejor serían con los dados y también con bolas de colores. Es decir, si lanzamos un dado, no podemos predecir en qué cara va a caer. Puede caer en 1, en 2 o en las 6 caras que tiene el dado tradicional.
Lo mismo pasa en el caso de las bolas. Digamos que tenemos una bolsa con 3 bolas. No podemos predecir con exactitud de qué color vamos a sacar la bola. Continuemos con el término de espacio muestral. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados del experimento aleatorio y se suele representar como un omega o una E mayúscula. De este término también podría ser un ejemplo al lanzar un dado. El espacio muestral sería las 6 caras, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, esto generalmente encerrado en llaves. Otro ejemplo también sería lanzar una moneda, podría caer en cara o en sello. Con evento o suceso. Esto se refiere a uno o varios de los posibles resultados si escogemos o no varios. Se puede llamar evento o suceso a los conjuntos del espacio muestral. Por ejemplo, en el espacio muestral de un dado que tiene 6 caras, los siguientes eventos podrían ser: 1, que el dado caiga en 5, 2, obtener un número primo, ya sabemos que los números primos son los que son divisibles por 1 y por sí mismos, o obtener una bola de cierto color de una bolsa que contiene varias. Un experimento es aquel proceso que nos proporciona datos numéricos, es decir, el conjunto ya de los elementos que necesitamos y que hemos estudiado hasta el momento. Es decir, hablamos de todos los resultados. Es decir, si hablamos de lanzar un dado, se habla de sacar el espacio muestral. También se habla de sacar el evento o el suceso. Estos ejercicios también son posibles si lanzamos, por ejemplo, una moneda y un dado. Determinaríamos en qué puede caer la moneda, que sea cara o sello, y el dado con sus 6 caras, y haríamos el espacio muestral conforme a esto. Pasemos a hablar de algo importantísimo y que se presenta mucho en este tema, que es la ley de Laplace. La ley de Laplace es una fórmula muy utilizada para calcular las probabilidades de un experimento aleatorio cuando los sucesos o resultados del experimento tienen la misma probabilidad. Es decir, esta ley habla de los casos probables y de los casos posibles del experimento que estemos tomando. Cuando hablamos de casos posibles nos referimos a los resultados posibles que podamos obtener en un experimento. Por ejemplo, si tiramos un dado tendríamos 6 casos posibles. Casos probables son los resultados que salen en cada experimento de manera secuencial, es decir, que los resultados son excluyentes. Si ocurre un resultado, no puede ocurrir los otros. En el experimento de tirar un dado, cada cara del dado es un caso probable. En otras palabras, que salga un 2 o un 6 son ejemplos de casos probables en el experimento de lanzar un dado. Veamos un pequeño ejemplo. En una urna hay 6 bolas amarillas, 4 azules, 2 rojas y 4 negras. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola negra? Lo primero que haríamos sería el espacio muestral, o sea, toda la cantidad de bolas que tenemos, que en este caso son 16. Y aplicaremos la ley de Laplace, que dice: la probabilidad de sacar una bola negra, el número de los casos posibles sería 16, ya que son todas las bolas, y el número de casos favorables sería el número de bolas negras que tenemos. Como vemos, tenemos 4 bolas negras. Lo que podríamos hacer es descomponerlos y nos quedaría en un cuarto. Ya sabemos que dividimos eso, el resultado lo multiplicamos por 100 y nos daría el 25%. Esto cuando queremos hallar un porcentaje. Al querer hallar un porcentaje, siempre se multiplica por 100 el resultado que nos dio. Listo, vamos a empezar haciendo los ejercicios de práctica. Este dice: en una clase hay 10 alumnas rubias, 20 morenas, 5 alumnos rubios y 10 morenos. Un día asisten a clase 44 alumnos. Encontrar la probabilidad de que el alumno que falta, A, sea hombre, B, sea mujer morena, C, sea hombre o mujer. Lo primero que vamos a empezar haciendo es el espacio muestral. Recordemos lo que es el espacio muestral, lo que vimos ahorita en la explicación y la teoría. Sabemos que el espacio muestral es el conjunto de todos los datos y los resultados posibles. Es decir, van a estar las 10 alumnas rubias, las 20 morenas, los 5 rubios y así, o sea, el conjunto de todos los datos que en total serían 45. Ese sería el espacio muestral. Lo podríamos poner, ya saben que puede ser con dibujitos, pueden ser las iniciales o simplemente la inicial del alumno con el color del cabello. Listo, entonces continuemos. Lo primero que vamos a hacer es agrupar los datos. Entonces, pongamos como una especie de tablita. Serían los alumnos rubios y los morenos. Vamos a hacer una tablita en donde vamos a agrupar los datos. Entonces ponemos rubios y los morenos, que son los alumnos de color del cabello. Entonces tenemos la tablita donde están los datos, los rubios, los morenos, los hombres y las mujeres. Algo que nos dice mucho el profesor y que tiene la razón es que leamos bien el enunciado. En el enunciado a veces hay pistas sobre el resultado y están los datos. Entonces nos dice que en una clase hay 10 alumnas rubias. Entonces las mujeres, hay 10 rubias. Nos dicen 20 morenas. Y en los hombres nos dicen que tienen 5 alumnos rubios y tienen 10 morenos. Eso nos da como resultado que tenemos 15 hombres y tenemos 30 mujeres en la clase. Eso nos da un total de 45 estudiantes. Lo que vimos ahorita en el espacio muestral. Entonces, listo, después de tener estos datos listos, vamos a pasar a resolver cada puntito. Entonces, empecemos con el A. Nos dice que sea hombre.
Entonces vamos a aplicar la ley de Laplace, que dice, Número de casos posibles, acuérdense, dentro de la paréntesis va lo que queremos hallar. Entonces queremos hallar que sea hombre. Entonces va la inicial o lo que ustedes quieran poner, que sea referente a lo que queremos hallar. Entonces, ¿qué dice la ley de Laplace? Recordemos, dice que es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Entonces vamos a remitirnos a lo que tenemos antes, los datos. El número de casos favorables quiere decir lo que nosotros queremos hallar, que sea hombre. Entonces, ¿qué número de hombres tenemos en los datos? En los hombres tenemos que en total son 15. Aquí no nos está pidiendo que sea rubio o moreno, simplemente que sea hombre. Arriba son el número de casos favorables, en este caso son 15 como les expliqué anteriormente. Entonces, el número de casos posibles, recordemos, el número de casos posibles son todos los datos, que en total son 45 alumnos. Podemos descomponer ya sea en mitad, tercera, cuarta, pero hay que recordar que sea de arriba y abajo. O sea, que el 15 sea divisible entre 2 y el 45 también o por 3. Entonces, igual, pero yo lo voy a hacer por 3. Entonces, sería 15 dividido 3, 5. Y 45 dividido 3 igual 15. ¿A esto vemos que se le puede descomponer un poco más? Sí. Entonces, le sacamos quinta. 5 dividido 5, 1. Y 15 dividido 5 igual 3. Este sería el resultado, pero si queremos hallar este resultado en porcentaje, haremos lo siguiente. Vamos a pasar esto a decimales. ¿Cómo se hace? Ya saben, 1 dividido 3, o en la calculadora le dan un tercio, y les va a dar 0,33. Esto lo van a multiplicar por 100 y les dará el resultado, que es 33%. Entonces diríamos, la probabilidad de que el alumno que falta sea hombre es de 1/3 o del 33%. Pasemos al numeral B. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno que falte sea una mujer morena? Acuérdense, vamos a utilizar la ley de Laplace. Entonces, probabilidad de sea mujer morena. Entonces pongamos mujer y en minúscula morena. Igual, ya saben, arriba es el número de casos favorables. El número de casos favorables, o sea, qué cantidad de mujeres morenas tenemos. Entonces son 20 mujeres morenas. Sobre el número de casos posibles. Recuerden, ese no cambia, es el total de los estudiantes que tenemos, que en este caso es 45. Ya saben, vamos a descomponerlo por 5. Entonces, 20 dividido 5 es igual a 4. Y 45 dividido 5, 9. Ya saben cómo lo pasamos a decimal, pero se los vuelvo a explicar. Entonces, 4 dividido 9, que nos da un igual de 0,44. Y ese resultado lo multiplicamos por 100. Y nos da el resultado de 44%. Generalmente lo pueden dejar en fracción el resultado, pero por si les piden en alguna ocasión que lo hagan en porcentaje, ahí saben cómo hacerlo. Ya saben que con la C, ya sabemos que la B es la probabilidad de que sea mujer morena es de 4/9 o de 44%. Es la probabilidad de que el alumno que falte sea hombre o mujer. En este, como podemos ver al leerlo, vamos a utilizar una suma de fracciones. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos primero a ver cuál es la probabilidad de que sea hombre o de mujer. Entonces, tenemos que hay 15 hombres sobre el número total de alumnos, que es 45. Y de mujeres, tenemos que son 30 mujeres sobre 45 alumnos. Listo, vamos a realizar esta suma de fracciones. Entonces, como es fracción homogénea, es una suma de fracciones homogéneas, se deja el mismo denominador, que es 45. Y arriba se suman estos dos valores, entonces sería 15 más 30 igual 45. Les voy a explicar algo. Por ejemplo, si no tuvieran los mismos denominadores, se harían, como comúnmente lo llamamos nosotros en mi salón, la fórmula de la carita feliz. Donde, si no fuera una fracción homogénea, si fuera una heterogénea, es decir, que estos valores fueran distintos, sería, lo haríamos en la fórmula de la carita feliz, como lo llamamos nosotros en mi clase con el profesor. Sería multiplicar 15 por 45, el resultado de este lo sumaríamos al 45 por el 30, el resultado de este, y luego se multiplicarían los dos de abajo.
Ponemos el mismo denominador y solo se suman los de arriba. Listo. Eso lo podríamos descomponer. Quedaría más o menos como, lo dividiríamos entre 5, quedaría 9 sobre 9, 3 sobre 3 y ya nos quedaría 1. Nos dio 1. En probabilidad se habla de que cuando nos da 1 es un evento seguro, un suceso seguro. Quiere decir que sí o sí va a ser un hombre o una mujer. Cuando al contrario nos da 0 es un suceso que no va a suceder. Por ejemplo, si tenemos en una bolsa 3 pelotas, una negra, una azul y una amarilla, y nos dicen que qué probabilidad hay de sacar una naranjada cuando no hay. Eso sería un suceso 0. Estamos haciendo este ejercicio que dice, en una bolsa hay 10 bolas numeradas del 11 al 20, idénticas, salvo el color, pues unas son rojas y otras verdes. A. Sacamos sin mirar una bola. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo? B. Se sabe que la probabilidad de sacar una bola verde es de 3/5. ¿Cuántas bolas hay de cada color? Iniciaremos como siempre sacando el espacio muestral. Recuerden que es el conjunto de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. En este caso no nos importa el color, ya que igual tenemos las 10 bolas. Puede ser que 4 sean verdes, puede ser que 7 sean rojas. Lo importante es que los elementos que tenemos son 10. Que tenemos del 11 al 20, 10 bolas. Siempre que abran unas llaves, las tienen que cerrar. Para tener el espacio muestral, vamos a iniciar con la A. La A dice, sacamos sin mirar una bola. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Lo primero que tenemos que hacer es saber cuáles son los números primos. Recuerden, los números primos son aquellos que son divisibles por 1 y por sí mismo. Entonces, en este espacio muestral, busquemos y seleccionemos. Entonces, ¿cuál sería? Serían el 11, serían el 13, el 17 y el 19. En total serían 4 números. Rápidas, pongamos probabilidad de, dice, sacar sin mirar una bola. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Entonces pongamos entre paréntesis n y primo, número primo. Igual, ya saben que arriba hay los favorables, que en este caso es 4, que es lo que estamos buscando, los números primos. Entonces, 4 de los números primos, de lo que en este caso estamos buscando. Y abajo, acuérdense, el número de casos posibles son todo en total, el número de elementos que tenemos, que en este caso son 10 bolas. Entonces abajo sería 10. Ya saben que lo podemos descomponer. En este caso lo podemos dividir entre 2. 4 dividido 2, 2. Y 10 dividido 2, 5. El 2 dividido 2 tiene que ser que abajo también podamos dividir el 5. En este caso no se puede. Entonces, para saber el porcentaje, lo que tenemos que hacer es dividamos 2 dividido 5. 2 dividido 5. Vamos a buscar los decimales, que serían igual a 0,4. Esto lo multiplicamos por 100. Y el resultado sería el valor en porcentaje. Entonces, 0,4 por 100 es igual a 40. Entonces decimos, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo? ¿Es de 2/5 o del 40%? Continuemos con la B que dice, se sabe que la probabilidad de sacar una bola verde es de 3/5. ¿Cuántas bolas hay de cada color? Lo primero que vamos a hacer es que sabemos que 3/5 es equivalente a 6 décimos. ¿Por qué sabemos esto? Son fracciones equivalentes. Quiere decir que sin importar el número que haya en el numerador o en el denominador sean distintos, equivalen a lo mismo. Hagámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, hagamos un rectángulo. Bien, en este rectángulo vamos a dividirlo en 5 partes. Listo. Y como dice acá, 3/5, entonces el área sombreada serían 3. Como vemos, aquí pasamos de 5 a 10. Entonces lo que hacemos es dividir esto a la mitad. El 5 pasa a ser 10. Y el área sombreada que antes teníamos como 3 pasa a ser 6. Podemos ver que es la misma figura, simplemente expresada en números distintos. Entonces, después de haber explicado esto, continuemos con la ley de Laplace. En este caso lo que queremos saber es cuántas bolas de color hay, el número de casos favorables. En este caso sabemos que son 6. ¿Por qué? Acuérdense en la gráfica que hicimos. Este 3/5 que nos dicen que es lo que equivale al verde, equivale a 6 décimos. Por lo que 6 de las 10 bolas son las verdes. Entonces ponemos 6. Y ya sabemos que abajo siempre va a ser 10. ¿Por qué va a ser 10 en este caso? Porque son la cantidad de bolas que tenemos. Entonces ponemos el 10. Esto es igual, ya saben, podemos descomponerlo. A esto le podemos sacar mitad. 6 dividido 2, que es igual a 3, y 10 dividido 2, que es igual a 5. Podemos ver cómo estos resultados nos dieron igual. ¿Ven? Como comprobamos con esta figura que me quedó un poco torcida,
pero lo importante es que podamos entender cómo lo logramos. Entonces, para hallar un porcentaje, ya saben, 3 dividido 5, que es igual a 0,6, esto lo multiplicamos por 100, que es el total de todos los elementos, y el resultado, que es 60, será el % que tenemos. Entonces, estamos hablando de que es un 60%, lo que quiere decir cuántas bolas hay de cada color. Entonces, sabemos que 6 de las bolas son verdes y por lógica podemos, entonces ya por deducción sabemos que las 4 de las 10 son rojas y ahí tendríamos entre las dos las 10 bolas que hay.